habitante de San Cristóbal. Me llama la atención porque es un intercambio. Yo sí creo que nos cuenten las historias que ustedes han tenido de experiencia para dar un marco, ¿verdad? Darnos un marco a los ciudadanos también para poder hacer las defensorías. Pero también quisiera decir que de aquí para allá se lleven las experiencias que tenemos, ¿verdad? Porque es un intercambio. Yo no quisiera llegar a lo que bien diría Margarita Palomo: los cambios realmente los ha hecho la sociedad, las revoluciones, los movimientos. Y esta oportunidad de poder intercambiar nos permite no llegar al derramamiento de sangre y luego continuar con los derechos como hasta hoy lo han hecho ustedes y lo hacemos nosotros, los ciudadanos que defendemos los derechos de los ciudadanos, sean o no indígenas. Entonces yo quisiera manifestar lo siguiente, y tiene razón Margarita Palomo en el sentido de que su discurso es sobre las interpretaciones, son las que nos limitan, y esas interpretaciones tienen que ir cambiando conforme a la cosmovisión. Y en ese sentido quiero plantear dos cosas. Una es que no se hace un reconocimiento a esos movimientos revolucionarios. Y en Chiapas hemos tenido el último en 1994, que luchó por los derechos de los indígenas. Y no están siendo, disculpen, no los he escuchado, a lo mejor ustedes lo tienen, no están siendo tomados en cuenta esos derechos que fueron sumamente discutidos aquí, que nos llevó a esa posibilidad de seguir viviendo en paz, entre comillas. Ese es el primer elemento que yo le quisiera aportar a este esfuerzo que ustedes vienen haciendo. Y felicidades, porque no hay ningún hombre ahí, ¿eh? La mayoría son mujeres. Me preocupa, no porque cuando ustedes se refieren al sistema masculino, al machismo, ¿verdad?, al patriarcado, me preocupa que los hombres no estemos revisándolos. Eso es preocupante, porque vamos a seguir enfrentados en una situación de género. Y entonces yo me planteo lo siguiente: acaba de pasar una situación y quisiera dejarlo quitarle algunas cosas que pueden hacer ruido. El caso del 94 fue por la autonomía, y hoy tenemos casos que tienen que ver con el asunto de la autonomía. Ochuc es un ejemplo, Chanán, Chamula, viéndolo en su estricta dimensión local. Ochuc es más sonado, porque tiene una propuesta que incluso fue rechazada a nivel de quienes hacen o califican las leyes aquí en Chiapas, por un simple y sencillo momento nada más. No hay un reglamento en Chiapas que norme las cuestiones indígenas. Y en el caso de otros municipios, que tampoco son tan sonados, ¿verdad?, que tiene que ver con el asunto de la autodeterminación de sus recursos. Esa autodeterminación de los recursos pasa muchas veces por una cuestión política, y hoy algunos municipios indígenas se distribuyen el recurso que la federación les otorga y dejan sin desarrollo a los pueblos y a las comunidades que tienen que salir a otros municipios. Ese es un tema que tiene que ver también con el asunto de la defensoría de los derechos de las comunidades indígenas, como los que no son indígenas. El otro punto, me parece que Anabel López, felicidades, tu exposición, ¿eh? Me gustó mucho, y sí, bravo. Tiene que ver con la situación de la defensa. Dejo aquí mi participación para hacerla más corta y lo demás, pero sí, ojalá y se lo puedan llevar esta exposición de todos los que vamos a participar, porque creo que es el enriquecimiento que vamos a tener. Muchas gracias. Bueno, lega yashkopuhun chaush balutatoholik, ya metiketik telea yesh tabatimesa y yeskati balabotanik tatulutul.
Y Hanishish te Hayebesh Tabati Mesa Leito, Jaspati Balabotanik, Ay Chaushtu, te Machaya Contagile, Lumal Batik, Yahnabe Batik Talek, te Hayekotik Leito. Peyashko Junta Nel Tabatinko, porque mero mus oplan, te Haesh Yametiketik, Yash Kashun Pasta. Yash Kashun, porque mus oplan te ya, Shkopotik Tabatinko. Porque te mema abaite, optike, masha, naik, te vite aite, te skotantik, te hotik, te batin ans, y batin kotik, te luman te chiapas. In te hone, anson, batin anson, yahna, batin kop, indígena on, cachamon teta ocho, ashonista tunel, ashonista presidenta municipal, y ahora todo, hay yo como diputada local. Pero te veo que hasta el village mus oplan, porque más pa te vitin ya letik mach ya es fotik te aye más paja te vitin mach ya estohol te kopkayetiken hamer mus oplan te vitin hotik te vitin ay te pushineltik te basil ans y basil vinikotik te humatik chias. Pero las kais tohol tamero lek te hawayehiken. Pero vaya al skoplar kun, y mero hay mel hotan, porque mayo tulu, ans, batil ans, nakas la bandita, tzeniken. Mayo tulu binik, te batil binik, te nakas la bandita hat tzeniken. Hayun zimbi, te me may ichel tamuk ta ans ta binik, ta humatik chiapas, te hotik te indigenotiken, mayo pantillas chapa. Porque te jodik te batil ans batil binikotiken, mahauk te bitil ya shakotiken, mahauk te yakusin batik te batil ans batil binikotiken. Mero muskopla te yakech batik tamuk ta ans tabinik, porque te jodik te indígena otiken, mayupan te kusin batik ta ans tabinik. Te me yakech batik tamuk tabinik y ta ansetik, porque hay ich el tamuk te biniketike, porque hala ya kotik kintik te bitil ay te tunelin, te yashkochik. Por eso hay un CV, ya me etiqueté. A lo mejor hay machamaya subdejaije, pero te lumalesh. Mam etiqueté, ya me etiqueté. Te me mayupan, ya kich batik tamuke, mayupan, ti por allá shpetik. También los señores, cashonish, tatunel, alabaix, tohol human. Pero mahau nash, ya quita tabal parte bien que tiene que ya kich tamu. Entonces, pero yeshko hanta kashleko porque la mayoría tomacha yeshko vota kashleko para que más ana votanik a lo mejor ya hay alguien que ya está ya le hace meter shinema sha. Pero yeshko hanta kashleko. Sí, justamente eso es lo que estaba diciendo. Porque a lo mejor para muchos los que no hablan nuestra lengua es aburrido que nosotros los indígenas hablemos así, ¿no? Porque, oye, no entendemos, sí, siempre pasa. Y para nosotros los indígenas también, cuando ustedes hablan en español, para nosotros los indígenas nos estamos durmiendo, no entendemos lo que están diciendo, porque están hablando de pueblos indígenas, ¿no? Entonces, si estamos hablando de pueblos indígenas, tiene que haber un indígena ahí. ¡Bravo! ¿Sí, no? ¡Bravo! Sentado ahí, hombre o mujer. Pero si es hombre, mejor. Porque los hombres son los que tienen que entender que nosotras, las mujeres, estamos luchando por lo que ellos han luchado por muchos años. Y he dicho en mi lengua que a todos los saludo con reverencia, haciendo reverencia a su corazón, porque para nosotros los pueblos indígenas, hombres y mujeres, somos importantes. Aquí no excluimos a nadie. Para nosotros los indígenas, no hacemos a un lado los hombres, porque ellos para nosotros han sido nuestro ejemplo y han sido los que han perpetuado nuestra existencia, los pueblos indígenas. Nuestros linajes derivan de los hombres. Yo ya fui presidenta municipal. Yo hoy actualmente soy diputada local. Y he sido presidenta municipal, y he sido diputada local, hoy soy diputada local, porque reconozco el trabajo de los hombres. Aquí no se trata de guerra ni de división.
Si alguien nos quiere dividir, nosotros unidos estamos los pueblos indígenas. Y tenemos que hacerlo siempre, mami, fíjate, no tenemos que dividirnos. Si alguien nos quiere dividir, no lo tenemos que hacer. Y lo tengo que decir, magistradas del tribunal. He hecho uso de tribuna en el Congreso del Estado. ¿Cómo te llamas? Cecilia López. Chico. Soy pájaro en mi pueblo. Soy chico. Soy pájaro. Es una raza de los pájaros. ¿Tu profesión es Soy psicóloga social. Excelente. Tengo una carrera técnica en salud comunitaria y soy psicóloga social. Felicidades. Pero hoy a mí me llama mucho la atención y me atrevo a alzar la voz y hablar aquí porque no estoy porque quiera, estoy porque la gente está conmigo. Porque siempre tengo que defender a hombres y mujeres. Nosotros los pueblos indígenas hay mucha profundidad en nuestra vida y muchas cosas no se hablan de cómo somos los pueblos indígenas porque tenemos que perpetuar nuestra existencia. Entonces hoy yo solamente quiero decirles un punto. Y se lo he dicho incluso a muchas personas, nosotros los pueblos indígenas es tan auténtico que mientras no sepan cómo vivimos, todas las investigaciones que hagan jamás va a concordar con nuestra vida misma originalmente, si no se, lo decía hace un ratito, todos somos indígenas. No hay ningún auténticamente español y mientras no nos identifiquemos indígenas no van a entender lo que somos los pueblos indígenas. No pueden tomarlos como un tema aislado. Tiene que ser un tema de ustedes. Tiene que ser un tema incluyente. Tiene que ser un tema, y lo dijeron al principio, es que los pueblos indígenas no tenían alma. Desde el Fray Bartolomé de las casas, es que no tenían alma. O son animales o son personas. Somos personas. Tenemos alma, tenemos corazón, tenemos sentimiento y tenemos un conocimiento milenario y sabio. Y entonces desde ahí yo quiero pedirles que lo primero que se tiene que hacer es regular nuestros usos y costumbres. Yo aplaudo Oaxaca. Oaxaca no está corrompido y si se puede mantener los usos y costumbres se debe mantener. Porque ellos aún siguen siendo auténticos y sus usos y costumbres siguen siendo muy, muy, muy rescatables y debe de aplaudirse. Pero hoy en Chiapas, los usos y costumbres se han utilizado para actos de violencia e impunidad. Y estandartes para decir, bloqueamos porque son nuestros usos y costumbres. Así es. Violentamos a la mujer porque son nuestros usos y costumbres. Esos no son nuestros usos y costumbres en Chiapas. Nuestros usos y costumbres es el respeto total a la mujer y al hombre. Entonces, yo lo único que les puedo pedir para llegar allá, porque no podemos empezar al revés. Lo único que se tiene que hacer es regular nuestros usos y costumbres. De ahí tenemos que empezar. ¿Qué son los usos y costumbres? No se reduce a los pueblos indígenas. Hay usos y costumbres en San Cristóbal, hay usos y costumbres en Tuxtla Gutiérrez, hay usos y costumbres en todo México. Así es. No se reduce a los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Así Yo no es. sé si estoy mal. ¡Bravo! ¡Bravo! Los usos y costumbres es en todo lugar. Lo único que les pido respetuosamente y agradezco de verdad que nos entiendan, pero también incluyanos. Muchas gracias. Inclúyanos de verdad. Hay tanta profesión de los pueblos indígenas que podrían darle una cátedra. Muchas gracias. Son sabios, Gracias. principales, pasados y toda estructura. Es muy importante. Muchas gracias. Poco la valid. Ahí lo quiero terminar. Gracias. Nos preguntas más y damos la oportunidad de contestar. Sí. Mategetik, Yamitegetik, es Copotatzeltal, Tamer Oshuk. Ahora, en el alto, pues prácticamente protocolo para defensores, para defensoras y defensores. Vete ya, Gotikete, ya me tiene que tirar.
es que dicho este pase una vez te viene el país, ¿no? Estoy hablando de exaltar. Sí. Yo soy Efraín Gómez Sánchez, lugar de nacimiento Oshuk, Chiapas. Profesión, abogado. Licenciado en Derecho. Y soy campesino. Bravo. Trabajo la tierra. Bravo. Cultivo. Conozco cómo nos organizamos en cada comunidad. Entonces, ahora, autoridades, integrantes de la Sala Tribunal de Justicia Federal, yo venía pensando, oye, en la mañana, ¿qué vienen a tratar? O van a venir a preguntarnos qué es lo que pensamos sobre nuestros problemas, dije yo. Pero ahora me doy cuenta que ya todo está bien cocinado. Está cocido el frijolito y nada más nos viene a repartir. Y ahora, y aquí nada más vamos a levantar mano para que lo avalemos todo esto. Ahora, escuché hace rato, ¿cuántos defensores? No escuché defensores indígenas. Hay 2 defensores. Bueno, 5 defensores indígenas. Bueno, ¿será que puede resolver todo el problema los 5 defensores indígenas y 5 defensoras indígenas? Conocen muy bien uso y costumbre los que son defensores. Ya se dije, claro, podemos leer tantas cuartillas de investigación como historia. Lo que se dijo hace rato, vimos en el siglo XIX. En el siglo XIX, ¿qué siglo estamos hoy? Estamos en el siglo XXI. ¿Qué avances hay? ¿Qué tantas actualizaciones hay? Cada día, cada momento hay cambio. ¿Sí? Si hacemos una pregunta, a las autoridades del Tribunal Federal Electoral, ¿por qué hay muchos abstencionismo? ¿Por qué hay mucho abstencionismo en la votación? Ya vimos bien cómo está la situación mexicana. ¿Cuántos partidos hay? ¿Cuántos grupos hay? Yo no quisiera tocar eso, pero sí tiene relación. ¿Cómo estamos? Y viene desde arriba, a nivel estatal, a nivel municipal. Los municipios indígenas tienen sus usos y costumbres. Usos y costumbres, ¿qué quiere decir? ¿Qué entendemos por usos y costumbres? El respeto. ¿Cómo eran los usos y costumbres en las comunidades indígenas? Cuando los mayores se tienen que agachar a los menores para saludar, ¿dónde está eso? Ya no existe. Ya no lo hay. ¿Por qué? Porque simplemente ha venido una educación extranjera que nos corrompe, que nos destruye. Y así, ¿qué avance de educación tenemos? Y digo, derechos políticos electorales indígenas, comunidades indígenas. ¿Por qué? ¿Solamente tiene problemas las comunidades indígenas? Y sabemos que nos reza claramente nuestra Constitución. ¿Qué dice la Constitución? Dice que es pluricultural nuestra nación. ¿Entonces qué quiere decir eso? No nada más tiene problemas la gente indígena, sino que en forma general. Entonces, esa es la razón. Entonces, eso es lo que hay. Por eso, hice una pregunta hace rato, ¿por qué hay mucho abstencionismo en las votaciones? Porque simplemente no hay confianza, hay disgusto, hay división, pero lo más lamentable es de que el grupo que ganó, tú eres mi grupo, te voy a dar tu chambita, vamos a comer juntos. Porque tú no ganas, porque aquel grupo que no ganó, muérete de hambre. ¿Qué es eso? ¿Somos dignos? Nuestra dignidad nos está corrompiendo cada día. Entonces, esa es la razón. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Ya se habló de que el gobierno debe trabajar como
autoridad de bien común para un pueblo, para un estado, para una nación, para que nos mejoremos. Entonces, ¿cuál es el problema que hay aquí entonces? ¿Dónde quedó el amor? Ah, bueno, no amor erótico. No me refiero a eso. ¿Dónde quedó el amor? Amor al prójimo. Que yo me gusta, yo quiero comer frijol, pero también tenemos que comer frijol parejo. ¿No? Nuestro sistema a lo mejor sí es muy bueno, porque tenemos libertad. A lo mejor libertad de trabajar, el que trabaja, el que madruga, bueno, es que Dios bendice. Siempre lo hay. Pero las cosas, cómo es nuestro actuar, nuestra forma. Esos son los detalles que hay. No podemos ser extranjeros en una casa. Tampoco podemos corrompernos unos a los otros. Entonces, son los problemas que hay. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se están matando los indígenas en los municipios? ¿Por qué? ¿Por qué hay disgusto entre nosotros? ¿Por qué? Ya dije. Yo quiero posicionarme más. El que tiene más economía, yo valgo. El que no tiene, no vales. Ese es lo más lamentable. ¿Cómo estamos administrando nuestra nación? ¿Cómo se está administrando el recurso? ¿Ah? Ahora ya dijo la diputada que hace rato, ¿realmente hay violación de derechos de las mujeres? Yo no lo creo. Hay un término. El hombre fue hecho. Primero el hombre y después, luego, la mujer. ¿Por qué fue formada la mujer? Es una ayuda idónea para el hombre. ¿Qué quiere decir con esa palabra? Un término maravilloso, idónea. Una ayuda idónea. ¿Dónde quedó eso? Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, ¿por qué estamos luchando entre hombre y mujer? Estamos hablando de la... Ya a lo mejor, bueno, se está acabando la época patriarcal. Entonces, ¿vamos a volver a renacer en nueva época matriarcal? Entonces, ¿las mujeres van a subir? ¿Van a bajar los hombres? No. Pero lo que tenemos que ver aquí es la igualdad. Muchas gracias, don Efraín. Ese es lo que tenemos que ver. O sea, esto es lo que estoy pensando ahorita. Realmente, ustedes como autoridades lleven esta información, que realmente gente indígena, hay gentes indígenas preparadas. Muchas gracias, don ¿Sí? Efraín. Entonces, Mucho. eso es lo que quiero decirles, que lleven como portavoz, que se analicen muy bien. Muchas gracias. ¿Sí? Todos tenemos bocas por aparejo, que lo hagamos bien las cosas. Muchas Sí. gracias. Bravo. Un aplauso, por favor. Gracias. Creo que vamos a dar lugar a la participación. O una mujer, han hablado, una mujer. Hay una mujer que está de pie ahí atrás que podrías, ¿no? Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mira, yo más que nada quiero exponer una situación, como comentaba el compañero que acaba de hablar. Realmente en las comunidades, yo vengo del municipio de Santiago del Pinar, soy regidora plurinominal. Lamentablemente allá en mi municipio, pues ahí es una mujer que gobierna ahí, es una presidenta. Pero la presidenta no ejerce su cargo, sino el esposo. Prácticamente todas las mujeres de la planilla que ganaron no están ejerciendo el cargo, son los maridos. Bueno, ahí no me tomaron la protesta, ya son año y medio, ni siquiera me están pagando, y eso estoy peleando mis derechos de lo que me corresponde. ¿Por qué? Porque fui votada por la gente, por los ciudadanos. Y entonces,
Lamentablemente ahí en mi municipio, estoy hablando principalmente de allá, es totalmente indígena. ¿Qué es lo que hace el presidente? Es que tú no vales, la gente no te reconoce. Es como decía el compañero, ganó mi partido, solo los que están en mi partido los voy a atender. Los que no, que Dios los bendiga, ¿no? Realmente ahí el presidente que está ahorita, porque es el esposo de la presidenta, solo están viendo el recurso del municipio, cómo los reparten. ¿Por qué? Porque ahí no hay un desarrollo del municipio. Y entonces, y lo más triste, el síndico municipal es un profesor. Es un profesor, se supone que un profesor que le enseña a los niños, a los que van creciendo, a los que espera México. ¿Y qué dice el síndico, no? Yo he intentado hablar con él, solo me contesta así, riéndose. Ni siquiera llegué una vez en su casa, porque en la presidencia no llega. Es que no tengo tiempo, ya voy de salida. Y además, es que tu familia es esto y esto. Yo no hablo de mi familia. Y entonces, lo más triste ahí, hablé una ocasión con la presidenta y me cerró la puerta en mi cara. Realmente aquí, como le comentaba, yo ya estoy peleando mis derechos. Todavía la semana pasada fui a hablar con el tribunal allá del estado, hablé con el magistrado. Le llevan la notificación, no están en la presidencia. Bueno, entonces lo mandaron a llamar allá en el Congreso. ¿Qué es lo que me dice un licenciado allá? Es que no los podemos ir a traer de los pelos. Sí, tienen razón. Bueno, entonces, me comenta el magistrado, es que no los puedo obligar, no los puedo ir a traer de los pelos. Bueno, entonces si el magistrado, si los del Estado no pueden resolver mi situación, ¿quién los va a resolver? Por eso, allá el síndico dice, lo vamos a resolver por usos y costumbres. Sí, existe usos y costumbres. ¿Qué son los usos y costumbres? Son las fiestas, las culturas en mi pueblo. Porque en usos y costumbres nunca han elegido un presidente municipal, un síndico municipal. Y entonces yo siento de que no lo pueden resolver por usos y costumbres. ¿Por qué? Se supone que hubo votación, y entonces, ¿qué va a hacer el tribunal en esa situación? ¿Cómo lo va a resolver? Y entonces, lamentablemente, hay que analizar mucho eso, porque sí existe la discriminación de las mujeres. No es porque el hombre lo vamos a poner abajo, no, que sí existe igualdad, que haya igualdad. Y entonces, yo solo eso expongo mi situación, porque la verdad el gobierno, porque existe la política, los partidos políticos, los colores, y entonces yo siento de que la palabra viene allá arriba, ¿no? ¿Cómo lo va a resolver? Porque aunque no queramos ver eso, porque esa es la realidad, hay muchos problemas en los municipios, pero el mismo gobierno no lo quiere difundir, cómo es realmente la situación de cada municipio. Porque sí, la verdad da tristeza. ¿Qué es lo que busca el gobierno? Los conflictos sociales, bloqueos de carreteras, matanza. Y entonces, si el gobierno no le da solución a eso, los conflictos va a aumentar, va a seguir. Entonces, como dicen por ahí, de lo que hubo en el 94, yo siento que hasta ahí
avanzó un paso las mujeres para ser escuchadas. Porque si no hubiera sido eso del 94, no sabemos cómo estaría ahorita la situación aquí en Chiapas. Así es, de lo que hubo en la Marta López Gómez. Muchas gracias. Gracias. Entonces, no sé si alguien de la mesa quiere hacer algún comentario. ¿Sí, magistrado? Nosotros, como las personas que hemos resuelto el asunto de la regidora plurinominal de Santiago del Pinar, pues nosotros solamente a fuerza de sentencia y de ponerle multa al presidente o presidenta municipal para que lo haga cumplir porque es muy difícil exponer a la gente a que vaya a notificar la ejecución de sentencia. Las comunidades indígenas sabemos que cuando llegan las autoridades ladinas, llegan los que van a notificar a una resolución, yo les he dicho, pónganse de acuerdo ustedes tienen que ir caminando con su entendimiento a resolver todos sus conflictos, porque nosotros podemos dictar las sentencias más bonitas, pero mientras no se pongan ustedes de acuerdo a cómo resolver sus problemas ancestrales de posesión de tierra y todos los problemas que le atañen, nosotros jamás podemos hacer cumplir nuestras resoluciones poniendo multas y pidiéndoles que las cumplan, pero hasta ahí no tenemos mayor alcance que la ley. Sí, brevemente, se dijo que cuatro preguntas ya fueron, porque tenemos otra sesión después. Tengo entendido que después van a tener la oportunidad de conversar y de decir lo que piensan. Yo simplemente quería decir dos cosas, quizás tres. Una, que efectivamente en 1994, cuando surge el ZLN, es un cambio rotundo que se da en Chiapas. Y yo lo comentaba ayer al volver a San Cristóbal después de hace muchos años, de casi 20 años, las transformaciones que yo veo y todo lo demás. Pero yo quería contestarle a la diputada Cecilia López. Sin embargo, se fue o está por ahí, no sé. Se fue. Entonces, ella habla de comunicación. Bueno, pero no eres ella. Su suplente, pero no eres ella. O sea, a ella era la que yo le quería contestar, porque ella nos hizo un discurso, efectivamente, en su lengua. ¿Qué idioma habla ella? ¿Cuál es su lengua? Setzal. Nos hizo este discurso que fue largo, que fue muy bueno, tengo entendido, porque ella tiene muchas tablas para hacerlo, para comunicarse, y seguramente a ella le corresponderá trabajar en las leyes del Congreso para transformar exactamente el reconocimiento sobre los usos y costumbres. Y en Oaxaca ya no usamos esa palabra de usos y costumbres porque tiene una connotación ideológica. Usamos sistemas normativos internos, que es mucho más justo hablar de eso que de usos y costumbres, porque como decía Frosina Mendoza, una diputada de Oaxaca, eso no son usos y costumbres, sino abusos y costumbres. Pero no, yo creo que es otra cosa, tiene otra dimensión. Y quiero decir que yo hablé de cosmovisión. La cosmovisión efectivamente tiene un significado de cosmos. Hay que ver el origen de la palabra. Viene de una visión cósmica de lo que uno considera que es el cosmos. El cosmos es el ámbito en el que nos desenvolvemos cada uno de nosotros. Nuestras ideas, nuestros aprendizajes, todo eso aparece en la cosmovisión. Pero no necesariamente es estática esta cosmovisión, cambia. Con la revolución tecnológica, yo he ido a muchas comunidades indígenas, todo el mundo anda con el celular y mandándose textos y todo eso, y eso no es parte de la cosmovisión, eso es una revolución dentro de la actuación cotidiana de nosotros los pueblos. Yo siento que yo voy a hacer una crítica a la diputada para que tú se la hagas llegar, que me hubiera gustado que ella estuviera aquí. Yo siento que lo que ella dice es un discurso establecido donde ella dice que su linaje es por parte del padre,
Bueno, eso puede discutirse, no sé, su mamá cuál papel juega en este linaje. Esa es la primera pregunta. Luego, lo segundo es que me parecería que ella, al utilizar el micrófono y hablar solamente en su lengua, está haciendo una falta de comunicación, porque la mayoría no entendemos su lengua. Ella nos está explicando. Yo no usaría decirle, pero sí, es como una cuestión de decirnos, ustedes no han sido capaces de aprender nuestras lenguas. Ella habla castellano. Claro, por Claro, supuesto. si no fuera diputada. La mayoría Ella habla son español, indígenas los que están seguramente. acá en la sala, señora. ¿Perdón? Son mayoría indígenas de los que están en la sala hoy. Sí, aunque Por sea eso, mayoría, sí. si ella quería decir algo español. sobre nosotros, podría haber dicho en su lengua y luego traducir al español. Ella lo dijo, no hay intérprete. No hay intérprete. Bueno, perfecto. De todas formas, lo que... Si usted no acepta que primero le habló en su dialecto. No, sí lo acepto, pero me hubiera gustado... Mire, le dijo, le está dando el significativo de que usted no entiende su dialecto, tampoco entiende en español las necesidades que pasan en los pueblos. Bueno, Eso muchas le está dando gracias. a conocer. Muchas gracias por la traducción. Y tiene usted toda la razón, tiene razón. Quizás al no entender su lengua no entendí todo lo que dijo, pero sin embargo lo que sí entendí fue que dijo que ella estaba de acuerdo con los sistemas patriarcales. Eso sí lo entendí y con eso pues no estoy de acuerdo. Con respecto al señor Efraín Gómez Santos, que dijo podrá resolver todos los problemas si se puede en esta... Yo creo que las mesas de diálogo se han hecho mesas de diálogo continuas para los protocolos. El protocolo no surge de la nada, no es una imposición, surge de sentencias, surge de jurisprudencia, surge de diálogos que ha habido a los más altos niveles donde se han escuchado las voces de muchos intelectuales indígenas. Yo siento, lo último que nos habló la regidora Marta López Gómez nos dio una clara visión de lo que está pasando en algunos municipios. La transición no es fácil transitar de un sistema a otro, no es fácil aprender, dijéramos, como lo que está sucediendo. Es necesario, como dice el protocolo, tener una sensibilidad, conocer el contexto en que se rigen los sistemas normativos internos. Y ese es el gran esfuerzo. Las revoluciones no se hacen de la noche a la mañana. Las revoluciones tienen un proceso de transformación de las mentalidades. Eso es lo que ha estado sucediendo. Y yo siento que el hecho de abrir esto y de que la mayoría de los que están aquí son indígenas y hablan castellano, porque nos estamos entendiendo, eso también es un reconocimiento a que aun cuando hablemos diferentes lenguas, no son dialectos, primero que nada, son lenguas, igual que la lengua española o que la lengua inglesa o que cualquier otra lengua. La palabra dialecto es una discriminación contra una lengua. Yo creo que no es variante, es una discriminación, es una forma de dentro del castellano, hay muchas formas de hablar que tienen diferentes sentidos y diferentes percepciones de acuerdo a cómo se usan. Los lingüistas han utilizado a todas las lenguas indígenas del país como lenguas. ¿Por qué? Porque tiene cada lengua tiene contenidos ideológicos profundos y es lo que hace las culturas. Bueno, y finalmente quiero decir que me da mucha pena que haya yo presentado algo que les pudo aparecer como un teléfono descompuesto, porque lo que yo quería decir no era necesariamente lo que se interpretó. Y por supuesto reconozco el movimiento increíble que fue en 1994, el que surgió justamente aquí en San Cristóbal, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Muchas gracias. A pesar de su influencia, no escuché ninguna interrogación, simplemente participaciones y posicionamientos que querían exponer a los compañeros. Yo sí quisiera hacer una interrogante, ahí creo que de la magistrada del tribunal. Yo soy del municipio de Huistán, hablante del Tonsil, y mi profesión es abogado. ¿Cómo han ejecutado la sentencia o las resoluciones? Escuché que hay 2 resoluciones aquí en caso de Chiapas. Considero que es Ochuc, posiblemente sea Chinaló.
¿cuál es el mecanismo de la ejecución de esa resolución? El magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas acaba de señalar que no hay forma, no ha encontrado el mecanismo para poder notificarle, solamente a notificarle, y máximo que es ayuntamiento del municipio, cuando debe haber coercitividad en el Estado de Derecho, ¿no? Ahora, el Tribunal Electoral Federal ya ha resuelto estos dos asuntos, estos dos casos. ¿Cuál ha sido entonces la ejecución de la resolución? ¿Cómo le ha funcionado? Y ahí está la pregunta para que la audiencia oiga la resolución y en consecuencia la ejecución de la misma. ¿Podría traducirlo en su lengua, por favor? ¿Podría traducirlo en su lengua? ¿Habla usted alguna lengua? No, porque ahorita me doy cuenta que necesitan traducción. Esto es la donde cuando digo si qué para yo dije tiene a los pit o lo que mundial de municipio en Huistán si lo la tizotzi incluso la halpuetic de magistrada presidenta y un tribunal electoral a la halpuetic escuche sus pasos para el chamani padescali y un hoy las chapin pop y un municipio mi hay resolución la que hay que Kecuali kami diskusi las pasti pandai ni campaign unico o pusieron hoy que va y para di va y cuma lebih. Esa es la compañeros. Voy a hacer contestar a la pregunta que acaba de ser formulada. El problema de la ejecución de sentencias es un tema en algunas entidades. En efecto, el lograr que se pueda notificar una sentencia fue también problemas que se tuvieron tanto en Chemaló como en Oxchuc. Pero hay un tema, la sentencia se tiene que cumplir. O sea, la decisión de un tribunal tiene que ser cumplida por las autoridades. Yo únicamente puedo contestarles respecto del cumplimiento de sentencias en el ámbito federal del Tribunal Electoral, cómo se llevaron a cabo las notificaciones y los cumplimientos. Como ustedes saben, fueron 2 sentencias, tardaron meses en ser cumplidas, pero se hicieron emitiendo el protocolo para prevenir la violencia política de género, porque era el caso en esas 2 sentencias. Estoy hablando exclusivamente de estas 2. E intervinieron, se vincularon a autoridades locales y autoridades federales. Y a través de ese mecanismo de involucrar todas estas autoridades, se logró llevar a cabo las notificaciones, llevar a cabo mediaciones y negociaciones, pero ya no por parte del tribunal, obviamente, sino de las autoridades a quienes se encomendó que tenían que cumplir la sentencia. Si se hubiese vinculado al cumplimiento de la sentencia solo a una autoridad, no la tendríamos cumplida el día de hoy. Se tiene que vincular a varias autoridades para lograr un cumplimiento cabal de las sentencias. Muchas gracias. Agradecemos a todos su participación, así también agradecemos y les pedimos a las distinguidas autoridades que nos han acompañado en esta presentación del protocolo para defensoras y defensores de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Les solicitamos que